nombre es Valeria Vázquez, estudiante del módulo de Justicia Constitucional. En el presente video abordaremos el tema central, el cual es de vital importancia en aquellas naciones que se desarrollan bajo los principios democráticos. Estado de Derecho. Conoceremos y analizaremos el marco conceptual del mismo y los diferentes elementos que lo componen, ya que sin ellos se hace imposible la subsistencia. Entre ellos podemos destacar la Constitución de la República, el principio de legalidad, la distribución y división de poderes. De igual forma, analizaremos a la Constitución de la República como un mecanismo de protección bajo el cual se fundamenta el Estado de Derecho. Todo con la finalidad de adquirir los conocimientos y habilidades necesarios para reconocer aquellas sociedades que legítimamente se están desarrollando bajo estos principios. Honduras se reconoce como un Estado de Derecho en el artículo 1 de nuestra Constitución de la República. Es importante que nosotros tengamos en cuenta que un Estado de Derecho siempre va a operar bajo el marco de legalidad, es decir, que toda decisión que se tome desde los distintos órganos o entes públicos del Estado deben estar regidos por la ley y de igual forma se deben respetar los derechos de todos los ciudadanos, es decir, que el poder del Estado no es absoluto, se encuentra limitado por el derecho, esto a fin de evitar los abusos de poder. Es importante mencionar ello, ya que el Estado de Derecho, su existencia nace como contrapartida del Estado autoritario y absolutista, en el cual sí existían los abusos de poder. Es por ello que se implementa este principio de limitación, donde no hay poderes absolutos o totales. A continuación profundizaremos en los elementos del Estado de Derecho. Tenemos una Constitución escrita, la cual se traduce como expresión de la voluntad general del pueblo. Eso significa que el poder está sometido a normas jurídicas ya preestablecidas. Todos debemos obedecer a las leyes antes que a cualquier otro funcionario. Sin excepción alguna se debe cumplir la Constitución y la ley. En caso contrario, el Estado de Derecho ya no estaría rigiendo en una sociedad. Es importante que la Constitución del Estado reconozca las leyes, los derechos humanos y fundamentales. En ella se encuentra de igual forma el debido proceso y los principios constitucionales se encuentran consagrados ahí. Como segundo elemento tenemos el principio de legalidad. Eso significa que la administración debe actuar según la ley y se debe efectuar un suficiente control jurídico. Es que el derecho establece límites y reglas para la convivencia dentro del Estado. Sin ellas, la libertad estaría limitada por el caos o por la imposición del más fuerte. Los derechos jamás deberán ser restringidos ilegal o arbitrariamente. Un Estado de Derecho no es aquel en el cual existen leyes o reglas, sino aquel en que las leyes garantizan derechos fundamentales para la convivencia en democracia. Como tercer elemento tenemos la división de poderes. Como todos sabemos, existe el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Y es que la división de poderes no es más que la asignación de diversas competencias a las instituciones u órganos. Apunta a garantizar la legitimidad del poder respetando los límites o jurisdicción establecidos ya en la Constitución Nacional. Limitar el poder es necesario para asegurar el ejercicio pacífico de la soberanía del pueblo. De igual forma se necesitan que los jueces apliquen las leyes con total independencia de cualquier otro poder. Supremacía constitucional en un sistema jurídico significa que la Constitución es la norma que denominamos fundamental, se encuentra en la cúspide o por encima de las normas jurídicas. Para un Estado de Derecho, esta será el elemento de referencia en todo el ordenamiento jurídico del Estado, la fuente de creación de todo el sistema legal. La Constitución siempre prevalecerá sobre las demás leyes, incluso si nuestra pretensión es modificarla, su modificación solo puede llevarse a cabo conforme a las normas que impone su propio texto, como expresión o imposición de la misma voluntad del pueblo.
En caso de que haya una contravención a la Constitución, esta se puede declarar como inconstitucional, pues está rompiendo la relación de coherencia entre la Constitución y una determinada norma, cosa que se encuentra inconcebible en una sociedad que se rige bajo un Estado de Derecho. Encontramos en el artículo 184 de la Constitución de la República que las leyes podrán ser declaradas inconstitucionales, ya sea por razón de forma o de contenido. De esta manera restableceremos la constitucionalidad en un Estado de Derecho. Derechos fundamentales. Son aquellas garantías consagradas para todos los ciudadanos residentes de un país y están enmarcados en la Constitución y las leyes locales. En consecuencia, dependen directamente del Estado. Resulta de primordial interés conocer e identificar la diferencia entre los derechos humanos y los derechos fundamentales, ya que son dos conceptos que comúnmente se confunden. Los derechos humanos son de carácter internacional, van más allá de lo dispuesto en la Constitución, es decir, que no dependen de ningún Estado en específico, son de cumplimiento obligatorio, a diferencia de los derechos fundamentales que se aplican a los residentes de un territorio determinado y el alcance es nacional. A manera de ejemplificar, tenemos derechos de libertad, entre los cuales está el derecho a libre tránsito por el territorio nacional, el derecho a la libre asociación y el derecho a trabajar en cualquier oficio o profesión. Podemos enumerar también los derechos de propiedad, que son aquellos vinculados con el desarrollo económico y productivo del individuo en ese país, como ser el derecho a la propiedad privada. No menos importante es el derecho de seguridad jurídica, que son aquellas garantías tendientes al acceso de justicia de los ciudadanos. En conclusión, el Estado de Derecho no se debe identificar como cualquier legalidad, sino como una legalidad de determinado contenido, que no lesione valores y para los cuales se constituye un orden jurídico y político que se expresa en unas normas o principios que las leyes no pueden violar.